¿Se escucha bien ahí o no? ¿Se escucha, amigos? ¿Sí? ¿Alguien que confirme? Sí, se escucha. Bueno, ya. Ahora sí. Estamos grabando ya, así que ya partamos. Ya, entonces, vamos a dar hoy día la ayudantía 4, que más que nada vamos a abordar lo que es la unidad 3 y la unidad 4, con lo de los procesos politrópicos y el gamma. Así que ya vamos al primero. El primero, todos tienen el archivo, ya lo subí con el aviso que dejé en aula. Ya, entonces nos dicen que tenemos el siguiente conjunto: cámara conectada a un cilindro pistón caja, que es el que está aquí. Entonces aquí está la cámara, un cilindro y un pistón, y tiene una caja encima. Dice que todo el armado, es decir, la caja, la cámara, cilindro, pistón, caja, tubería, válvula, están aislados. Inicialmente, en el estado 1, esta cámara contiene 0,5 metros cúbicos de aire y el cilindro pistón está vacío. Luego dice que en un determinado tiempo la válvula que conecta a ambos se abre y permite muy lentamente que el aire circule desde la cámara hacia el cilindro, hasta que se igualan las presiones en ambos recipientes. Después también nos dice que el pistón no conduce calor, está libre de fricción, y que los pesos combinados del pistón, caja y aire atmosférico darle caso ahí lo que dice el compañero, confirmen el correo. Entonces, y los pesos combinados ejercen una presión equivalente a 3 bar. Ya, entonces nos preguntan para el estado final del proceso, cuando ya se igualan las presiones. Nos preguntan la presión del aire en la cámara y el cilindro, la temperatura, los moles que se transfieren y el trabajo de expansión que se realizó por el aire. La compresión y expansión que realizó el aire e indicar su dirección. Entonces, eso es del otro ejercicio. Ya, entonces lo primero es que nos dicen que el pistón del pistón nos dicen que que la no, espera, no tengo. Ya, la presión del pistón más la caja más las más la presión atmosférica son de 3 bar. Por lo tanto, esto nos dice que la presión externa son 3 bar. ¿Ya? Y tenemos por otro lado, para el estado 1, que el volumen de la cámara es 0,5 metros cúbicos. La presión de la cámara, o del gas que está dentro, mejor dicho, son 5 bar. ¿Qué más nos dan? Ahí la temperatura. La temperatura es 90 grados Celsius, que eso son 363 kelvin. Ahí este es cuando la válvula está cerrada. Válvula cerrada y el cilindro vacío. Y por lo tanto, después tenemos el estado 2. Aquí es donde se abre la válvula, y aquí tenemos que
la presión en la cámara 2, o sea, el cilindro 2, va a ser igual a la presión en la cámara en 2. Ya, porque se dice que abre la válvula hasta que se igualen las presiones. Entonces ahí va cuando termine, cuando se cierre la válvula, va a ser cuando las presiones del cilindro y de la cámara se igualen. Entonces, en la primera pregunta nos piden la presión del aire en la cámara y el cilindro. Entonces, uy, qué buen lápiz. Ahí sí. Ya, entonces la 4.1.1 nos dice, como dijimos delante, la presión en la cámara 2, o sea, en el cilindro, es igual a la presión en la cámara en el estado 2. Y por lo tanto, también tenemos que en el equilibrio del cilindro pistón, bueno, esta caja también, va a ser que la presión en C2 tiene que ser igual a la presión externa. Porque ya está, cuando llega al estado 2, es cuando ya el cilindro está, o sea, el gas está en equilibrio con su alrededor. Entonces, cuando pasa esto es porque la presión externa es igual a la presión que está el aire al interior del cilindro. Entonces, esto es igual a 3 bar. Y gracias a esta, también tenemos que la presión en la cámara en 2 va a ser 3 bar. Entonces, ya tenemos lo que es la presión en el cilindro en el estado 2 y la presión en la cámara en el estado 2. ¿Ya? Ahora, vamos a la otra. Esta era bastante sencilla, era solo saber interpretar el dato de la presión que ejercía el cilindro pistón y la atmósfera. Entonces, la 2 nos preguntan la temperatura del aire en la cámara y el cilindro. Ya, entonces, para hacer este problema, hay que considerar... Calma. Si lo quieres guardar, que ese es tu número. Sí. Hay que tomar el sistema del cilindro pistón como si fuera solo uno. Y esto lo vamos a tomar en un momento previo a que la válvula se cierre. Que la válvula se cierre. Entonces, si se fijan, ya por ejemplo, aquí en el cilindro pistón con la cámara están conectados por una válvula. Entonces, cuando la válvula está abierta, uno puede considerar todo como un sistema. En cambio, cuando está cerrada, solo se puede considerar como dos sistemas, como un sistema de la cámara y el otro sistema del cilindro pistón. Pero si lo tomamos como un momento previo, antes de que se vuelva a cerrar, podemos considerarlo como un sistema y así considerar que su presión es la que calculamos anteriormente. Porque esta presión de aquí, esta de acá, es cuando la válvula se cierra. Pero si lo tomamos con un momento previo, así como muy pequeño el momento, podemos decir que también la presión son 3 bar. Entonces, y como lo consideramos, aquí vamos a calcular una temperatura del sistema. Como lo estamos considerando como un sistema, vamos a calcular una temperatura a este sistema. Y esta temperatura va a ser igual a la de la cámara. Y esta tiene que ser también igual a la del cilindro. Lo vamos a calcular para el estado 2. ¿Ya? Tener en cuenta que es importante que la válvula esté abierta porque la válvula hace que se pueda considerar todo como un sistema. Ya. Ahora bien, también nos dicen que el sistema está, donde dice aquí, todo el armado está perfectamente aislado. Entonces, que esté perfectamente aislado significa que es adiabático. Entonces, estamos en un proceso adiabático.
Y cuando estamos en un proceso adiabático, tenemos varias ecuaciones que podemos utilizar. Pero vamos a utilizar la que es la que relaciona las presiones con la temperatura. Porque ya tenemos las presiones y tenemos la temperatura inicial. Así que ahí nos va a quedar al tiro para despejar la temperatura 2. Y esta ecuación es P2 partido en P1, gamma menos 1 partido en gamma. T2 partido en T1. Y aquí con el gamma, que es el Cp, partido en el Cp. Bueno, estas ecuaciones corresponden a la de procesos politrópicos, que aquí después en el resto se lo va a explicar mejor, pero en el proceso politrópico, el n que se calcula da el valor del gamma. Entonces, cuando va a dar el valor del gamma, se puede considerar adiabático y usar esta fórmula de como la tengo planteada aquí. Entonces, aquí tenemos la presión 1, tenemos la presión 2, tenemos la temperatura 1. La temperatura 1 eran 363 Kelvin y tenemos la temperatura 2. O sea, la temperatura 2 hay que buscarla. Entonces nos falta calcular lo que es el gamma. Entonces, como noté ahí, el gamma va a ser el Cp. El Cp lo dan Oye, aquí. una pregunta. Dime. ¿Cómo sabes que el proceso es adiabático? ¿En qué parte del enunciado sale? Aquí, mira. En la segunda línea dice, todo el armado, es decir, cámara, cilindro, pistón, caja, tubería y válvula, están perfectamente aislados. Que diga que están aislados es que esto no hay transferencia de calor entre el sistema y los alrededores. ¿Ya? Entonces, ya, gracias. cuando se cancela esa transferencia de calor, es adiabático. Ya, entonces, el gamma, el Cp era 4R, lo tenemos aquí, 4R. Entonces, el Cp es 4R y nos falta lo que es el Cp. Pero utilizamos la fórmula que es que el Cp es igual a Cp más R. Entonces, el Cp aquí, el Cp nos tiene que dar 3R. ¿Ya? Así que calculamos 3R y esto da 4 tercios. Ya, entonces ahora ya tenemos el gamma, así que solo nos falta el reemplazar. Entonces sería T2 por T1 por la presión 2 partido en la presión 1, el gamma menos 1 partido en gamma. Y esto va a ser igual a 363 Kelvin por 3 bar, que era la presión final, partido de la presión inicial, que son 5 bar. 4 tercios menos 1 partido en 4 tercios. Oh, ¿por qué se armó eso? Ya pico. Y esto da 319,5 Kelvin. Entonces, ahí ya tenemos lo que es la temperatura 2. ¿Hasta ahora alguna duda con el desarrollo? Sí, la primera era entender lo que nos dan denunciado. Y la segunda es aplicar esta ecuación del proceso adiabático. Así como generalmente. Bueno, y también entender... porque aquí me falta poner esto, porque aquí saqué temperatura 2. Y temperatura 2 es la temperatura del sistema. Y esta pasa a ser la que es la temperatura del cilindro en 2 y la temperatura de la cámara en 2. Entonces, ahí tienen que tener en cuenta, porque como estoy trabajando como un sistema, después, al dejar de trabajar como un sistema, la temperatura entre el cilindro y la cámara tienen que ser las mismas. Tengo una duda. ¿De dónde sacaste los datos del CP y el CP? Porque eso me cuesta entender bien. ¿Dónde sacaste esos datos? Ya, mira, yo aquí el CP ya se lo di denunciado, que está aquí. Ya. Ya, pero si no le doy, y el CB lo saqué con esa fórmula de ahí. Esta de aquí. Pero si no le dan ningún dato,
y están trabajando con gases ideales, el CP... espera. Dame un segundo. Ya, si están... Bueno, la profe yo creo que igual se lo escribió, pero si están trabajando con gases ideales, el CP da 7,5 TR y el CB es 5,5 TR para diatómico. Y para monoatómico, el CP es 5,5 y el CB es 3,5. Ya, estas son, bueno, estos son para gases ideales. Ya, si no les dan datos del CP o el CB y están en ¿cómo se llama? Trabajando con gases ideales, pueden usar estos supuestos, pero tienen que escribirlo como que es un supuesto. Y bueno, generalmente se usa el del diatómico. Rara vez se usa el del monoatómico como supuesto, pero así que usen esto. Y si se fijan, si sacamos el gamma con estos datos del diatómico, el gamma les da con el... Sería el gamma de gas ideal cuando está ahí en adiabático, les da 1,4. Si usan este supuesto de aquí. Ya. Pero aquí yo les di el CP, así que tienen que usar el que yo les di como anuncio. Ya, entonces, Yo tengo ¿alguna una otra duda. duda? Dime. El gamma que sacaste era molar Sí. y te dicen que hay un mol, o no ¿Cómo? sé si no lo vi en el enunciado porque la fórmula A es molar. Ya no había cachado. Nada, nada, no dije nada. ¿Qué cosa? No, Que en la fórmula inicial no había puesto el gamma molar, entonces pensé que no sabía cómo ah, había pasado a gamma molar. que Eso. se me fue ponerlo. Pero el gamma, bueno, el gamma está molar por las unidades del CP que utilicen. Porque el CP está el 4 por R. Entonces eso está partido en mol. Ya. Entonces, ¿alguna otra duda? O si no, pasamos a la siguiente. ¿No? Ya. Vamos la 4.1.3. Ya. Entonces, la 4.1.3 nos preguntan los moles de aire que se transfirió desde la cámara al cilindro durante el proceso. Entonces, como sabemos, cuando se abre la válvula, va pasando el aire por la válvula y llega al cilindro pistón. Entonces, preguntan cuántos moles se transfirieron al cilindro pistón. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque tenemos que los moles en el cilindro en el estado 1 es 0. Y los moles en el cilindro en el estado 2 no lo conocemos. Y tampoco lo podemos calcular porque no tenemos datos del volumen al que llega. Tenemos solo la temperatura y la presión. Y como no tenemos el volumen del cilindro, lo que podemos utilizar son los datos para la cámara, ya que tenemos lo que es el volumen de la cámara. Por lo tanto, aquí el volumen de la cámara en el estado 1 tiene que ser igual al volumen de la cámara en el estado 2, que se va a mantener constante, que es 0,5 metros cúbicos. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, aquí la cámara no tiene ningún cilindro, ningún pistón que vaya disminuyendo el volumen. Entonces siempre va a mantenerse en 0,5 metros cúbicos. Entonces, ese dato es importante porque nos da el volumen inicial y el final. Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular los moles que hayan en el estado inicial. Esto va a ser la presión en la cámara en 1, por el volumen en la cámara en 1, partido en R, por T, cámara 1.
Entonces, la presión inicial eran 5 por 10 a las 5 pascales. El volumen es 0,5. El R 8,314. Y la temperatura 363. Y esto nos da 82,84 mol. Luego, calculamos los moles en la cámara 2. O sea, en la cámara, pero en el estado 2. Que esto va a ser lo mismo. Pero ahora todo con en el estado final. La presión en la cámara 2 dijimos que era 3 por 10 a las 5 pascales. El volumen sigue siendo el mismo. El R también. Y la temperatura también cambió, que la temperatura la sacamos ahí, que es 319,5. Y esto da 26,37 mol. Ya, tenemos los moles iniciales y finales. Entonces, para sacar los transferidos, hay que restar. Entonces, los moles transferidos va a ser igual a los moles de la cámara en 2, menos los moles de la cámara en 1. Y esto va a dar 26,37 mol. Y eso era para calcular los moles transferidos. ¿Cierto? Entonces, estos van a ser los moles que van a quedar finalmente en el cilindro. Estos son los moles en el cilindro en 2. ¿Alguna duda ahí con esta parte de la pregunta? Sí, lo de los moles transferidos. ¿Cómo llegaste a ese resultado? Que no entiendo bien qué pasó ahí. Ya, mira. ¿Cierto que nos preguntan los moles de aire que transferidos desde la cámara al cilindro durante el proceso? ¿Cierto? Entonces, ¿Ya? nosotros tenemos los datos de la cámara, pero no tenemos los datos del cilindro. Porque, por ejemplo, el cilindro en el estado 1, que aquí lo puse, es 0 los moles porque estaba vacío. Pero en el cilindro en el estado 2 no sabemos qué es lo que, básicamente lo que queremos calcular. Pero no tenemos el volumen Ya. del cilindro. Entonces, por eso utilizamos los de la cámara. Y si fijáis, los moles de la cámara en 1 son 82,84. Y después cuando pasa al estado 2, los moles bajan su cantidad de moles. Entonces, eso indica que está transfiriendo moles hacia otra parte. Y en este caso transfiere los moles a la cámara. Pero creo que los Pero- moles en la cámara 2 es más, a mí me dio 56,46. ¿Sí? Sí, yo eso mismo estaba pensando porque los datos están como medio raros. Ah, No, espera. Es que este dato no hay. Este era el resultado de la recta. Era ahí. Ahí sí. Y yo qué. Había puesto el resultado de la recta en los moles de la cámara 2. Entonces, bueno, igual. En el eran 82 y después en la cámara en el estado 2 baja y llega a este dato de aquí. Entonces, después ya. restando, puedo sacar los moles transferidos. Ahí sí. Oye, pero la resta no está al revés. ¿Por Creo que qué? es cámara 1 menos cámara 2, ¿o no? Sí, bueno, igual da lo mismo. Si al final los moles tienen que ser positivos. Sí, el valor absoluto al final, pero filo. Sí, bueno, es que sí, en realidad sí. Donde se transfieren, hay mayor cantidad en la cámara 1, sí. Ya, estamos entonces. Vamos a la otra. La 4.1.4. Entonces, la 4.1.4 nos pide el trabajo realizado por el aire al desplazar el sistema pistón. ¿Y qué hacemos entonces para calcular el trabajo? No tenemos el dato del volumen del cilindro, así que no vamos a llegar y
ocupar la fórmula de volumen, o sea, de volumen de trabajo, que es la integral. Y lo que podemos hacer de la primera ley, aquí sale bastante directo, que la primera ley, que es el de U igual a Q más W. Bueno, hay que fijarse que el trabajo nos están pidiendo en kilojoules, así que no hay que ponerlo molar. Como dije antes, era adiabático, así que esto es 0, porque es adiabático. Y nos queda que el delta U es igual al trabajo. Entonces, se resume a calcular lo que es el delta U. ¿Y cómo calculamos el delta U? ¿Alguien? Con los ¿Seguro? CP, ¿o no? CP y ¿Cómo? delta temperatura. Con Sí, los CP y la delta temperatura. eso mismo. Entonces el trabajo va a ser los moles por CB por el delta de temperatura. Hay que multiplicarlo por los moles porque nos están pidiendo que no sea molar. Y el CB está molar. Entonces, lo multiplicamos por los moles. Entonces esto va a dar, ahí tiene que ser el N que calculamos delante, que era el 26,37 mol, porque esos son los moles que se van transfiriendo al cilindro mientras ocurre este trabajo de compresión-expansión, o sea, de expansión. ¿Ya? Entonces, 26,37 por 3R, que era el CB, por 319,5, que era la temperatura final, y la temperatura inicial, 363 Kelvin. Y esto nos da un valor de menos 28,6 kilojoules. Entonces, este es el trabajo. Y bueno, como está el trabajo signo negativo, esto implica que es de sistema a los alrededores. Ahí calculamos lo que es el trabajo. Quiero decir algo que... Espera, ¿dónde tengo la nota? Bueno, lo he dicho la diapositiva pasada, pero si el calor da negativo, significa que es una transferencia de calor del sistema a los alrededores. ¿Ya? Tienen que tener... Esto es una transferencia de calor de los alrededores al sistema. Tienen que tener claro lo que es esta convención de signos, porque estaba revisando los controles y en la pregunta de, bueno, no a todos les pareció, pero a los que les pareció la pregunta del calor, que daba negativo, respondían cualquier cosa. Bueno, habían, no todos, pero lo que había que poner básicamente esto es alrededor. Esto es lo, puta, lo voy a escribir bien. Esto es alrededores al sistema. Ya. Ahí en esa pregunta del control preguntaban que el sentido del calor, creo, era asociado al trabajo. Y el calor era negativo. Y eso netamente indica que la transferencia de calor es del sistema a los alrededores. Solo eso era poner en la respuesta. Y también, otro antes de que se me pase, es que... Sí, al tiro explico la primera. Pero un poquito. Lo otro que voy a decir, que, por ejemplo, si tengo esto, tengo un diagrama, presión, volumen, y el sistema es esto, ya por ejemplo está aquí, después llego acá, al estado 2, al estado 3, del estado 4, o sea, este es el estado 1, y el estado 4 es el final, hay un ciclo, y el delta U de un ciclo siempre es 0, siempre.
del delta U de este proceso siempre va a ser 0, el ciclo. Ya que esa también es otra pregunta del control. No había que hacer ningún cálculo, solo poner que era 0, porque el trabajo del ciclo siempre es 0. Ese es el trabajo, el delta de energía interna. Ya, para que tengan en consideración, porque aquí lo que va a ser como que el delta U, desde un, por ejemplo, era de aquí de... Al final se van a ir sumando y restando por las temperaturas. ¿Ya? Entonces, siempre el trabajo, o sea, la energía interna de un ciclo es 0. Y tener en cuenta lo que es la conversión de calor. Ya, eso para que no se le olvide. La 4, la primera, ¿dónde está la primera? Ya. La primera nos preguntaban la presión del aire en la cámara del cilindro en el estado 2. ¿Ya? Denunciado sabemos que la válvula se cierra, o sea, se abre, se cierra hasta que las presiones en el cilindro y la cámara se igualen, que sería esta condición. ¿Ya? Pero también denunciados nos dicen que la presión que ejerce, aquí dice, ¿dónde está? Los pesos combinados del pistón, caja y aire atmosférico ejercen una presión equivalente a 3 bar. ¿Ya? Este dato es cuando está en el equilibrio. Entonces, cuando uno está en el equilibrio, en el cilindro pistón, la presión externa que anoté aquí, ¿dónde lo anoté? Creo que un poquito más. Ahí está. Aquí lo anoté. La presión externa son 3 bar en el equilibrio, que sería nuestro estado final. Por lo tanto, en el estado final, la presión C2 va a ser igual a la presión externa. ¿Ya? Porque ya está en equilibrio, así que las presiones del gas, que la presión del C2 es la presión que ejerce el gas. El gas o la presión externa. Pero en este caso tenemos la presión externa, así que la presión del cilindro en 2 la vamos a igualar a la presión externa porque nos dan ese dato. Y son 3 bar. Y luego por la relación que encontramos aquí, la presión en la cámara también son 3 bar. Ahí se entiende, ¿no? Ya. Entonces, ¿algo más de la 1? Antes de pasar a la 2. Yo tengo una duda con eso de las temperaturas y del gamma. ¿Esa fórmula de dónde sale? ¿Es para diabático nomás o cómo es? Esta fórmula de Con el aquí. gamma más arriba creo. Esta, ¿no? Sí, esa, la con el gamma. Ya. Ya, esta fórmula es... Ya. Y esto es lo que iba a explicar ahora en la pregunta 2, así que lo explico del tiro, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. Suyo. Espérame. Que esto es del ejercicio 2. Ya. Uno tiene lo que son los procesos politrópicos. ¿Ya? Los procesos politrópicos sirven para determinar la trayectoria del trabajo. Entonces, determinan la trayectoria de trabajo de compresión y expansión de un gas ideal. ¿Ya? Estas no tienen restricción, excepto que el proceso sea reversible. El proceso sí o sí tiene que ser reversible. ¿Ya? Por lo tanto, no sé, bueno, deberían haberles pasado las fórmulas de procesos politrópicos, pero las voy a anotar. Un segundo, voy a encontrarlas. Tenemos que aquí que las fórmulas son estas. Tenemos que es la presión
en 1 por el volumen en 1 de n elevado a n. La presión en 2 por el volumen en 2 elevado a n es constante. Esto es de K ideal. Esto también. Lo otro es la fórmula que anoté recién, que es T2 partido en T1, igual a la presión 2 partido de la presión 1, n menos, no. Ya tenemos esta fórmula. Ah, y esto también se puede escribir como volumen 2 partido en volumen 1 de 1 menos n. También tenemos la de el trabajo, que es menos la presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1 partido en 1 menos n. Y la última es trabajo reversible. Tiene que ser reversible porque estamos trabajando con procesos politrópicos. 1 menos n de la presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1. Ya. Ah, bueno, todos estos son volumen de gas ideal. Ya, la cosa es que aquí todos están elevados a un n. Entonces, el n lo sacamos como la derivada del logaritmo de la presión partido en el logaritmo del volumen. Que esto es igual a menos n. Por lo tanto, este n de aquí que encontramos, el n, si da 0, es isobárico el proceso. Si da 1, es isotérmico. Si da el gamma ideal, es para adiabático. Y si da infinito, es isotérmico, o sea, isométrico. Entonces, yo adelante, como dije que era adiabático el proceso, usé esta fórmula de acá. Y aquí, como dice que adiabático se reemplaza por el gamma. El n se reemplaza por el gamma. Entonces yo por eso el n aquí lo reemplacé por el gamma y usé esta ecuación de acá. Y de ahí sale. Ya, buenísimo. ¿Ya? Y ahí caché, gracias. Bueno. Ya, entonces ahora vamos. Ya, bueno. Expliqué lo que quería explicar. Ya, entonces. Ah, y aquí está. Espérate. Vamos por esto. Escribir. Este es para los trabajos de compresión y expansión y este es para los trabajos de eje. ¿Ya? Tienen que hacer la diferencia ahí. Si tiene un subíndice S, es trabajo de eje. ¿Ya? Entonces este es trabajo de eje. Y tiene que ser reversible. Ya. Entonces, aplicado a lo de procesos politrópicos, vamos a la pregunta 2. Ya nos dicen, dentro de un cilindro, mediante la acción de un pistón libre de roce, amoníaco es comprimido muy lentamente hasta una presión de 180 psi-A. Dice, inicialmente el gas se encuentra a la temperatura y presión de 100 grados Fahrenheit y 60 psi-A respectivamente. Durante el proceso se han determinado los valores de presión y volumen ocupados por el amoníaco presentados en la tabla. Entonces nos preguntan el trabajo realizado sobre el amoníaco, indicar su dirección y calcular la temperatura del amoníaco al final del proceso. Ya. Aquí lo que tenemos son datos de la presión y el volumen mientras se va ocurriendo el trabajo de compresión. Entonces ven aquí que va aumentando la presión mientras va disminuyendo el volumen. Entonces se va comprimiendo el amoníaco dentro del cilindro. Entonces, tienen que el esquema básicamente de un cilindro pistón. Que está
el cilindro, y aquí está el amoníaco, y esto va bajando. ¿Ya? Entonces nos dicen que en el estado 1, la temperatura 1 es 100 grados Fahrenheit y la presión 1 es 60 psi. Y en el estado 2, ¿qué nos dicen algo del estado 2? Nos dan, bueno, la presión, que lo vamos a sacar de la tabla. Ya. Esta es la 4.2.1 que nos piden calcular lo que es el trabajo. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos, el trabajo es la integral bla, B1, B2. Ya. Pero no sabemos si es una compresión isotérmica, isobárica, isométrica. No se sabe qué dirección tiene el trabajo para poder evaluarlo. Entonces aquí anotamos que no se conoce la trayectoria para evaluar el trabajo. ¿Y cómo conocemos la trayectoria? Con los procesos politrópicos, con las ecuaciones de procesos politrópicos. Y aquí vamos, bueno, entonces como anoté, es el d logaritmo de la presión del logaritmo del volumen. Ya. Como aquí en la tabla les dan muchos datos, lo correcto es graficar los datos y sacar la pendiente. Y la pendiente va a ser el n. Pero también pueden hacer una aproximación y esto escribirlo como delta P partido delta B. Que esto va a ser la presión en el estado final menos la presión en el estado inicial. Partido en el volumen final menos el volumen inicial. Puta la buena. Ahí sí. Ya. Esto va a ser igual a menos n. Ya. Pero lo correcto, como dije, es graficar los datos y sacar la pendiente. Entonces vamos a la tabla. Tenemos los datos, esta expresión inicial, volumen inicial, y estos son la presión final y el volumen final. Entonces vamos, tenemos los datos para calcular el n. ¿Dónde se fue? Ya se fue para el otro lado. Ya. Entonces, la presión inicial. Sí, a eso ya. El volumen hay que pasarlo a pies. Porque hay que trabajar con las unidades para ser consistente. Entonces, la presión inicial eran 60 psi-A. Y el volumen inicial, según la tabla, eran 82 inch cuadrados. O sea, inch cúbico. Ya, esto hay que pasarlo a feet. Y nos da 0,047 feet cúbicos. Ya, cuando trabajas con PSI, el volumen lo tienen que trabajar en feet. Luego tenemos la presión final, que eran 180 psi-A. Y el volumen final, que estaba, bueno, no lo tengo aquí. El volumen final es 33,7. Inch cúbico, y estos son, dame un segundo, 0,020 feet cúbico. Ya, pero si se fijan, yo la ecuación, el volumen está en molar. Entonces hay que pasar los volúmenes a molar, porque esta ecuación se trabaja con volúmenes molares. Entonces hay que calcular los moles. ¿Y cómo calculamos los moles? Con AP, me faltó escribir que había que poner, ¿dónde lo escribo? Ya aquí lo voy a escribir. Había que poner como supuesto que era
Bueno, de K ideal, bueno, K ideal, un proceso reversible. Y que está, bueno, proceso cerrado inmóvil. Ya, es importante que escriban estos supuestos, porque que se comporten como un K ideal, que sea un proceso cerrado y un proceso reversible. Es importante que lo escriban. Que por algo las preguntas salen, bueno, esta no sale, pero sale aquí. Dice que establezca y enuncie con precisión las hipótesis o simplificaciones que considere conveniente. Ya, entonces es importante que lo escriban. Yo no lo escribo siempre, pero ustedes lo tienen que hacer cuando hagan la prueba o control. Y bueno, sobre todo para este ejercicio es importante que lo escriban, porque los procesos politrópicos se usan cuando es un proceso reversible. Si no es reversible no se puede utilizar. Así que es importante que lo escriban. Y ahora sí. Sigamos. Y bueno, a veces ponen puntos por poner estos supuestos, solo por escribir estos los supuestos. Así que podrían ser puntos regalados también, para que no se les olvide. Ya, entonces dije que había que sacar los moles. Y vamos a sacar los moles para el estado inicial. Porque en el estado inicial tenemos la temperatura. Para ningún otro estado tenemos la temperatura. Así que vamos a calcularlo para el inicial. Y como dije que era cerrado, por eso cerrado, los moles se van a mantener constantes. Así que da lo mismo. Entonces los moles van a ser, es la presión inicial por el volumen inicial, R por T inicial. Y aquí es 60 psi. El volumen inicial, el volumen tiene que estar en feet, que lo calculamos. Tenemos a 0,47 feet cúbico. El R es diferente aquí, pero el R lo nos dan acá, 10,7314. Entonces, 10,7314, la 314. 314 y la temperatura tiene que estar en, si se fijan, en Rankine. Y nosotros tenemos en Fahrenheit. Entonces hay que pasarla. ¿Cómo hacemos eso? Le sumamos 459,67. Y nos dan grados Rankine. Entonces los moles nos van a dar 0,00047. Mol libra. Importante ese mol libra. La unidad sale de el R, que está en libra mol. Bueno, es lo mismo que el mol libra. Ya. Importante el tema de las unidades. Entonces, tenemos que el volumen inicial molar va a ser igual a 100,16. Esto es feet cúbico libra mol. Y el volumen final da 41,16 feet cúbico libra mol. Ya, entonces ahora ya podemos calcular lo que es el N. Entonces, yo dije que era la presión no, me falta un dato, una parte todavía. Porque, se fijan, la ecuación, bueno, aquí lo escribí mal, pero esto es delta del logaritmo. ¿Veis? Porque es de la derivada, o sea, el diferencial del logaritmo de la presión dividido el diferencial del logaritmo del volumen. Entonces, si vamos a hacer esta aproximación, tiene que ser igual con el logaritmo. Entonces nos falta calcular lo que es el logaritmo de la presión inicial, que eso da, ¿dónde lo anoté? Ahí está, 4,09, y el logaritmo del volumen inicial da 4,61. Y el logaritmo de la presión final, 5,19, y el logaritmo de la volumen final, 3,72. Y ahora sí ya podemos calcular el N.
Entonces, esto va a ser 5,19 menos 4,09 partido en 3,72 menos 4,61. Y esto da menos 1,2360. Entonces el n da 1,2360. Ya. Así que, bueno, el n no nos dio ninguno de los que escribí aquí. ¿Dónde? No. De aquí no nos dio ninguno de estos. Así que tenemos que trabajarlo como n nomás. Así que vamos a utilizar lo que es esta ecuación de acá. Reemplazando con el n. Porque tenemos el n, así que podemos calcular el trabajo al tiro. Ya, esta es una ventaja igual de utilizar los procesos politrópicos. Que tenemos todas estas ecuaciones. Entonces, teniendo el n, calculamos el trabajo. Entonces, el trabajo de compresión va a ser igual a menos la presión 2, que eran 180 psi, por el volumen 2, 41,16 feet cúbico libra-mol, menos la presión 1, 60, y el volumen 1, 100,16 feet cúbico libra-mol. Y esto todo dividido en 1 menos n, que n es 1,2360. Entonces el trabajo nos va a dar 55928,8, y esto está en unidades de feet cúbico, SIA, libra-mol. Entonces aquí el trabajo tiene un signo positivo de los alrededores al sistema. Puta, lo escribí mal. Ya. Ya, ahí tenemos lo que es la primera. Y la segunda es la temperatura del amoníaco al final del proceso. Y ya esto ya es bastante simple. Pues es utilizar estos datos y calcular la temperatura. Entonces, en la cuadro punto 2.2, la temperatura 2 es presión 2 por el volumen 2 partido en R. Y estos son 180 por 41,16 partido en 10,314. Y esto da 690,4 ranking. Y hay que dejarlo en Fahrenheit, pero nos piden en Fahrenheit 230,7. Esto era solo utilizar la ecuación de gases ideales. Lo medular aquí era trabajar con lo que es procesos politrópicos. Ya. Entonces es importante, acuérdense de los supuestos, es importante que lo escriban. Y sobre todo si van a trabajar con estas ecuaciones de politrópico. Y bueno, acordarse de esto. Tenerlo a mano. Así que eso. ¿Alguna duda? Con todo lo que dije. ¿No? ¿Ninguno? ¿Podéis bajar al final, por favor, un momento? Ya. Esperen. Podría anotar la fórmula del trabajo politrópico que no la hemos visto en clases. Ya al tiro. ¿Cuándo querían que bajara? ¿Ahí? Ahí, con la fórmula del trabajo, ahí me faltó un dato. Ya listo, vale, gracias. Ya, el trabajo lo anoté aquí delante. Es esta de acá. Este de aquí es para trabajo de compresión y expansión y este es para trabajo de eje.
para procesos politrópicos. Sí, bueno. Aquí estas son las fórmulas generales. Después se pueden determinar, depende de las trayectorias, dependiendo del n que les dé. Y ahí, bueno, recordad que todo esto para gases ideales y proceso reversible. Importante. Y bueno, también es importante esta ecuación de aquí. Esta es la que más van a usar de estas ecuaciones. Esta de acá. Importante que se la sepan, es bastante útil. Sobre todo cuando son procesos adiabáticos. De hecho, muchas veces en procesos adiabáticos usan esta ecuación. Con el n reemplazado por un gamma. Para que lo tengan en cuenta. Y bueno, esta de presión a volumen se hace reemplazando con la ecuación de estado de gases ideales. ¿Ya? Para que, por si tenían duda de dónde salía esa igualdad. Así que estaríamos ahí. Ya, voy a sacar la... Esperen. Ya, así que, ¿listo esto? ¿Alguna duda con lo que es los procesos politrópicos? ¿Cuál triángulo? Ah, ¿por qué salió así? Ya, Volumen molar, ¿o no? sí, porque uno lo puedo borrar. No sé por qué se escribe así. Ahí sí. Puta la wea. Estoy puro bueno. Ya, ahí sí. Ya, entonces, algo para repetir. ¿Alguna duda con lo que es los procesos politrópicos? Oye, por ejemplo, ya yo tengo una duda. Por ejemplo, si el n nos hubiera dado... Es que el n si hubiera dado gamma, eso sería como un 5 medios o algo así, ¿o no? No entiendo en qué caso el n nos podría haber dado gamma, ¿no? Esa es como mi duda. Tendría que haber dado perfectamente el resultado de los CP partido en CB, algo así, ¿o no? Para que, ya es que mira, Para que sea diabático en el fondo. sí, es que cuando trabajas con procesos adiabáticos, ya, cuando se trabaja con procesos adiabáticos, no se hace este cálculo de esto de acá, El logaritmo no se hace. Ya. ¿ya? Es que eso hay que tener en cuenta, porque, por ejemplo, si uno no le pone los datos, porque aquí yo en el enunciado puse estos datos de acá, ¿ya? Si no le ponen los Claro. datos, uno puede y sabe que es adiabático. Por ejemplo, en el primero, aquí, porque decía que el armado era aislado. Entonces uno ya sabía que era diabático. Entonces ya uno sabe que el N lo va a reemplazar por el gamma. Ya se sabe Eso que el al N es toque. gamma, porque es diabático. Entonces, Ya. O sea, sí. Ya, pero por ejemplo hay otro ejercicio que también les pueden dar estos datos y al sacar la pendiente les dé 1. El 1, así, solo 1. Y ahí usan como isotérmico y pueden hacer las simplificaciones que tienen los procesos isotérmicos. donde ahí la energía interna es 0 y cosas así. Claro, cosas... Ya, bueno. Ya, Entonces el gamma se calcula si es que te dicen que aislado, hago el toque el gamma con los calores específicos. Y listo. sí. Bueno. Ya, y la otra, había otra pregunta. ¿Por qué hay que sacar la pendiente primero? Porque para sacar el n es esta fórmula de aquí. Y hay que primero conocer el valor de n para poder utilizar estas fórmulas. Entonces uno saca la pendiente de estos datos de acá, de los datos de la tabla. Ya, pero, y como dije al principio, para este caso podríamos solo usar el delta, de la presión final menos la inicial.
y partió en el, bueno, estado final menos en estado inicial. ¿Ya? Así que eso. Entonces, ven. Por ejemplo, mira, si aquí hubiera dado isotérmico, el N da 1. Si se fijan en esta fórmula de acá, aquí el N da 1. Entonces, todo esto de aquí va a dar elevado a 0. Entonces, aquí podemos sacar el tiro que el T2 es igual a T1. Entonces, ahí hay consistencia entre las unidades, o sea, entre las ecuaciones. Así que eso. Entonces, si les ponen un problema y tienen datos así, también lo otro que les puede parecer es esto. Que tengan algo así más o menos. ¿Ya? Todos les dan el gráfico, no les dan la tabla. Entonces hacen el mismo procedimiento, tienen que sacar el N. Y lo hacen con lo final menos lo inicial. Sí, básicamente esto es lo mismo que esto. Solo que aquí está graficado y aquí está en tabla. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos ahí? Recuerden, procesos politrópicos y estas ecuaciones. Y sobre todo esta que es bastante importante. Esta se usa harto. La otra no tanto. Bueno, la primera igual sí, pero la segunda se usa bastante. Y es bastante útil para el proceso adiabático. Estamos listos. Ya. Entonces estaríamos. Y algo más que decir antes. Bueno, aparte de los procesos politrópicos, recuerden esto, que está bien. Esto de aquí, importante. Y esto también, que para simplificar, para que tengan. Sí, confirmen el cambio de horario porque creo que faltan como 8. Sí, confirmen el cambio de horario. Por favor. Sí, efectivamente faltan 8 personas. Ya. Así que si no hay más dudas, estaríamos.